Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Shingalina. El día de hoy nos vamos a conectar vía Zoom con Andrés Durán, conocido también como el chochólogo, es conocido en las redes sociales, en el mundo del periodismo y del periodismo de la investigación, pero del periodismo bueno. Con él estaremos conversando de los nexos con los grupos delictivos organizados, el Estado ecuatoriano, el lavado de dinero y también el chulco, o sea, toda la industria que gira alrededor de las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de droga. Así que bienvenido, bienvenida a este Shingalí. Bienvenido Andrés Durán, candidato a la Asamblea Nacional para la provincia de Pichincha, Distrito 4 para Renovación Total, lista 33. El movimiento que está en alianza con la Revolución Ciudadana para participar en esta contienda política en la cual se vive y se decide el futuro de Ecuador. Andrés, para hacer las presentaciones correspondientes voy a pasar el micrófono a Daisy Ortiz, nuestra candidata aquí para la provincia de Pastaza. Muy buenos días con todos. Giovanna, un buen día. Andrés, un gusto poder conocerte en este espacio, darte la bienvenida acá a Pastaza, una tierra amazónica, el corazón de la Amazonía. Aquí te recibimos con mucho cariño y ya desde ya nuestro futuro asambleísta por Pichincha. Así es, pues con estos ánimos vamos a hablar de este Ecuador que necesita como una respiración boca a boca y unos empujones al corazón, realmente un sistema de resucitación. Por eso vamos a revivir este Ecuador. Andrés, en tu trabajo periodístico, porque tú eres periodista de profesión, formado en Argentina, una cantera de grandísimos periodistas y teóricos de la comunicación, en tu carrera periodística has investigado las conexiones del narco con el lavado, porque a veces se habla mucho de los grupos delictivos organizados, pero no se habla de esa otra actividad, entre comillas, que es la que más permea el tejido social del Ecuador y la que se la ve casi desde el centavo hasta los millones de dólares. ¿Qué podrías decirnos de manera concisa sobre este tema? Bueno, primero que nada, muchas gracias, mi querida Giovanna. Un saludo para ti, un saludo también para Daisy. Gustoso de poder compartir con ustedes. Gustoso de también estar en Pastaza a través de esta señal virtual. Espero que muy pronto podamos pegarnos un maito y disfrutar con nuestros hermanos amazónicos. Es la tierra de los cuatro mundos y yo creo que es un país maravilloso. Antes de ser candidato, antes de ser periodista, quiero decirles que yo estoy enamorado del Ecuador. Mi país es un paraíso realmente. Entonces hay que sentirse muy orgullosos de nuestra patria. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, yo creo que, yo discrepo con la palabra narcoestado. ¿Por qué narcoestado? No lo acepta, no lo legitima Andrés Durán. Además de ser periodista, soy sociólogo político, me he formado como investigador y creo que hay algunos elementos que nos permiten decir que hoy por hoy existe una desconexión absoluta entre el problema y los entes u organizaciones o empresas privadas. Y hay que involucrar a las empresas privadas en este fenómeno que es el lavado de activos y en este fenómeno que es el crimen organizado. Por citarte algunos nombres, vimos qué es lo que sucedía con la mafia albanesa, y un nombre clave para entender lo que sucedía con la mafia albanesa es una empresa privada, que es Canmaná Sasvik, Sociedad por Acciones Simplificadas, o Agricontrade, que pertenecía al cabecilla de la mafia albanesa Dritan Hika, ambas. Otro ejemplo, la empresa Avilmat, que también estuvo involucrada con Leandro Norero en la construcción incluso del espigón en el puerto principal o uno de los puertos principales del Ecuador, que es Manta. Entonces, ¿por qué discrepo con el concepto de narcoestado? Porque me parece que narcoestado no termina de explicar lo que sucede realmente en el país. No nos alcanza para dimensionar lo que hoy sucede en el país. Yo prefiero utilizar el concepto de holdings del crimen organizado, que tienen una relación directa y en contubernio con el Estado ecuatoriano, dígase Fiscalía, dígase Justicia Ecuatoriana, dígase Policía, dígase Fuerzas Armadas. Ese problema se lo tiene que combatir golpeando el corazón,
de las mafias. ¿Cuál es el corazón? El sector financiero. ¿Dónde se está lavando? En las empresas fachadas, en los bancos, en las instituciones financieras, en las cooperativas. Datito perturbador. Una cooperativa lavó $4 millones de los mandos medios de la mafia albanesa, entre ese alias Agrónomo. Entonces acá no nos podemos hacer de la vista gorda. Hay que golpear al corazón financiero en la inmediatez. El corazón financiero de las mafias es fundamental. ¿Cómo? Construyendo una nueva normativa que nos permita prevenir y erradicar el lavado de activos en el país. Gracias, Andrés. Muy pertinente tu aclaración y sí creo, yo estoy de acuerdo. Daisy, nosotros vivimos en la provincia más grande del país, tiene una frontera líquida y no para citar a filósofos polacos, sino más bien es porque es líquida en el sentido que hay ríos. Y sabemos que por ahí en la noche nadie lo dice, nadie lo ve, nadie lo escucha, pero dicen por ahí que ingresan lanchas, que hay tráfico. Y tráfico en la noche en un río amazónico, ¿por qué? ¿Cuál podría ser la propuesta para controlar esa frontera? ¿Será poner más personal militar que patrulle o cuál podría ser la solución? Sí, mira, muy acertadas las palabras de Andrés. Efectivamente, todos estos intereses privados de estas grandes empresas, pues realmente son las que a la hora del día a día no permiten que haya inclusive muchas políticas públicas que se puedan aplicar de la manera correcta como debería ser, porque hay grandes intereses que están por sobre los ciudadanos de a bien, que somos la mayoría. Y bueno, en respecto a este tema de seguridad, pues sí, nosotros tenemos a la provincia de Pastaza, que es la provincia más grande del país, y nosotros tenemos fronteras que tienen cientos de kilómetros, que no hay un control. Y luego, para poder nosotros mejorar este control, dentro de las propuestas pues, de nuestra presidenta Luisa González, está justamente fortalecer a las Fuerzas Armadas. ¿Pero cómo? Dotándoles del equipamiento necesario para que pueda hacerse un control efectivo. Tenemos ahora mucha tecnología en la cual podemos soportarnos para que no necesariamente tengamos que desplegar gran cantidad de elementos de las Fuerzas Armadas, pero sí implementar tecnología, implementar soluciones reales, porque si queremos hacer un control, porque eso también es importante, la decisión y la voluntad política, como lo está diciendo nuestra presidenta, ella con mucha firmeza lo ha dicho, vamos a controlar las fronteras para evitar que siga habiendo esta inseguridad y este tráfico que hay ilegal de armas, de combustible y de muchas situaciones que a nosotros cada día pues nos llena de mayor inseguridad. Entonces yo creo que es importante desde la Asamblea fortalecer estas decisiones que nuestra presidenta ya las ha expuesto para conocimiento inclusive de este gobierno. Sin embargo, este gobierno no le ha dado el interés, no le da la gana de hacer algo en beneficio de los ciudadanos. Andrés, o sea, hablaba de la frontera líquida, porque efectivamente Ecuador, no solo en la Amazonía, pero en otras partes tiene fronteras líquidas y son fronteras donde la autoridad competente no interviene como debería intervenir. Y me estoy refiriendo a los puertos que tenemos en la parte costera, de donde salen los cargamentos de bananos, porque sabemos que todo lo que se ha encontrado en Europa de droga que viene desde el Ecuador se ha encontrado en los cargamentos de banano, casi la mayoría. Tú que has seguido estos casos, ¿qué podrías decirnos? O sea, ¿qué es lo que falla ahí en la estructura? Porque podríamos decir la Amazonía, bueno, es que es grande, es que no tenemos, han desmantelado también algunos puestos militares que eran importantes y poco a poco han reducido la presencia, se han transformado en pequeños batallones y ni batallones, o sea, 4 soldados con un capitán y ya, y con una bandera, y eso es el hito del Ecuador allá en medio prácticamente de nuestra selva inmensa. Pero hay otros lugares donde la institucionalidad debería estar presente de manera decisiva, pero no lo está, y por eso es líquido también ahí, o sea, por ahí filtra un montón de droga. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Decirles que realmente es un problema polimorfo. Ustedes me dirán, puta, qué enredado que es este chochólogo para hablar. Les explico porque es muy sencillo en realidad. Cuando yo digo la palabra o anuncio la palabra de polimorfo, tiene varias variables, muchas variables. Está el tema de frontera, está el lavado de activos. Hoy por hoy hay empresas que comercializan víveres, transportan víveres, que tienen más sucursales
que unidades de policía comunitaria en todo el territorio nacional. Eh, Inmobiliarias, ¿sí? Empresas privadas, constructoras, ¿sí? Que terminan siendo empresas fachada. El control de las fronteras, ¿sí? ¿Cómo ha permeado? Tenemos el problema de los exámenes de confianza, es decir, cómo terminan siendo seleccionados nuestros policías y nuestros militares dentro de las entidades de seguridad. Tenemos también, adicionalmente a esto, otro fenómeno que es el contrabando, ¿sí? Y cómo las actividades ilícitas se han diversificado en apenas 5 años. En apenas 5 años, esto no tiene parangón en la historia. No existe un caso similar en el mundo. Ni México, ni Colombia, ni Centroamérica tiene, digamos, una comparativa similar a lo que está viviendo el país en este momento. No hay con qué compararnos. De hecho, el Ecuador es sui generis en ese sentido. Nosotros hemos tenido la capacidad de romper con los paradigmas en cuanto a las organizaciones narcodelictivas y la descomposición social y de sus instituciones. No existe. Ni Colombia ni México sirven para comparar lo que hoy sucede en el país. Adicionalmente a eso, vamos con los datos perturbadores. Primer dato perturbador, mi querida Daisy, mi querida Giovanna. Hay que preguntarse qué instituciones privadas, qué empresas privadas están detrás de el tema del tráfico ilícito de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Hay que preguntarse si quizás Novoa Trading fue contaminada. Hay que preguntarse por qué un ministro de Estado, cuya cuñada, ¿sí?, cuyo medio hermano, cuya compañía de su cuñada y de su medio hermano terminaron siendo halladas 3 toneladas de cocaína en la comercializadora Palacios Pazmiño, ¿sí? Estas 3 toneladas que fueron halladas en esta compañía, se calificó la flagrancia, se la detuvo temporalmente y después salió en libertad. Hay que preguntarse por qué un ministro de Agricultura, el señor Palacios Márquez, todavía sigue siendo ministro de Estado después de esta aberración, después de esta situación. ¿Y por qué la Fiscalía General del Estado no ha hecho absolutamente nada? Yo fui el que investigó este tema, este caso, y cuando tuve la oportunidad de elaborar con Mónica Palacios, se le presentó un informe a Mónica Palacios para que presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, donde yo identifiqué incluso presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, porque esta compañía comenzó con $30,000 en el año 2021 y terminó en el año 2023 con $34 millones. 4 millones de dólares. Perdón, corrijo, $4 millones. Entonces, a ver, caramba, ¿cómo haces para, digamos, iniciar con un emprendimiento como es la comercialización de banano y en apenas 2 años vender $4 millones? O sea, vámonos todos a vender banano entonces. Me parece que ese es el gran emprendimiento que hoy por hoy tiene el país. Insisto en esto, Andrés Durán, el chochólogo, en los próximos días hará una revelación que va a estremecer a todo el país y vamos a identificar quiénes realmente son los narcos y quiénes realmente están operando o estarían operando con el crimen organizado. Quiero preguntarle a Daisy, porque aquí en Pastaza también sabemos, o sea, todos saben, pero nadie dice nada y además nadie dice nombres, obviamente, que también aquí hay un tema de lavado de dinero. Pero hay otro fenómeno que me imagino que tú en tus investigaciones debes haber tocado, por lo menos, que es el tema del chulco, de la usura, del tema del préstamo de dinero a la gente que presta desde $10. O sea, hace préstamo al chulco de $20. La señora que me lava la ropa en la lavandería hace préstamos al chulco de $30 la semana para darle la vuelta a su giro del negocio. Daisy, desde la Asamblea Nacional, para enfrentar esta situación, desde lo que hacen los asambleístas, que es legislar y construir mayorías para que estas leyes puedan funcionar. Mira, sí, mi estimada Giovanna, nosotros en conjunto con toda la bancada de la Revolución Ciudadana se ha propuesto que justamente esto es algo tan común como tú lo mencionas, o sea, no solamente en el caso que tú comentas
de la persona de la lavandería. En las tiendas, nosotros vemos cuando vamos a comprar en la tienda cómo llega el joven en la moto, le cobra sus 5 o 10 dólares diarios y se va. Es algo que se lo está normalizando y es increíble. Por esta falta de recursos económicos, la gente se ve obligada a estar sujeta al chantaje y a la amenaza de estas personas que lo único que están es aprovechándose. Nosotros hemos propuesto que el delito de usura no prescriba. Dentro de las propuestas de las reformas es que esto tiene que darse seguimiento absoluto, no como actualmente este delito prescribe, pues no, nosotros estamos proponiendo, y es una propuesta a nivel nacional de la bancada de la Revolución Ciudadana, que el delito de usura no prescriba, para que estas personas que se están aprovechando de cientos de comerciantes, de cientos de emprendedores que quieren sacar adelante a sus familias, pues se ven sujetos al chantaje y al abuso, inclusive algunas ocasiones hasta con amenazas de muerte, porque realmente la situación es tan crítica, no hay dinero, la gente no vende. Hace pocos días fuimos al mercado, ya era 11 de la mañana y la señora que estaba vendiendo sus productos nos decía, no vendo $1 ya a mediodía. Entonces, así es la realidad de nuestra gente. No hay ventas, no hay dinero y por eso es que se ven ellos sujetos a estos chantajes, a estas amenazas. Por eso nosotros vamos a decir basta y con esta reforma a la ley pues vamos a dar seguimiento para que se sancione y no haya impunidad con esta gente que se está aprovechando. Andrés, no sé si quieres decir algo al respecto del tema de la usura y de cómo todo está conectado a este holding. Me parece increíble lo que tú mencionaste al comienzo de este episodio de Shingalina, pues como todo está articulado, como todo es orgánico para hablar en términos de redes sociales, ¿no? Y todo tiene un porqué dentro del objetivo final, que es robarle prácticamente al Ecuador, ¿no? Y enriquecerse algunos grupos específicos. Mi querida Giovanna, querida Daisy, yo creo que es importante que nosotros entendamos cómo no existió diversificación de las actividades económicas de este país en los últimos 6 años. No es que nosotros hemos convertido a la banana en purés para enviar al África o a lugares donde padecen de desnutrición crónica, o nosotros hoy por hoy somos los graneros del mundo, pero con un valor agregado alimentando a los países que más demandan alimentos a nivel internacional. Nosotros no generamos tecnología en este país. Nosotros no hemos cambiado la matriz productiva en estos 6 años. Nosotros lo único que hemos diversificado son las actividades ilícitas. Es lo único que se ha diversificado en este país. Ya no solo existe narcotráfico, existe contrabando, existe minería ilegal, existe el chulco, que se conoce en Colombia como el gota a gota, ¿sí? Además de eso, existen los famosos pinchazos, que yo el día de mañana, dicho sea de paso, el día de mañana, viernes, voy a presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por lo que está sucediendo con el poliducto de Petroecuador. Nosotros tenemos aproximadamente 1.800 kilómetros de poliductos. Y en el poliducto de Petroecuador Pascuales Cuenca se realizaron pinchazos, es decir, robo de combustible, de GLP, de diésel, de J1, que es el combustible para avión, durante 10 horas consecutivas. Y en tan solo un mes robaron 40,000 galones, es el equivalente a 8 tanqueros de combustible. Y eso se lo logró hacer en complicidad con las Fuerzas Armadas, con funcionarios corruptos de Petroecuador y con las mafias enquistadas en todo el territorio nacional. Entonces, insisto, no es que nosotros hemos diversificado actividades productivas lícitas, no es que nosotros hemos convertido a este país en un país que ya no tiene ventajas comparativas, sino competitivas. No es que el Ecuador es cuna del valor agregado, de la transferencia de tecnología. Hoy nosotros somos cuna de la diversificación de actividades ilícitas. Y que hay una complicidad muy cercana entre funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el sector privado. Cuando tengamos un diagnóstico claro de lo que sucede hoy por hoy en el país, nosotros vamos a poder ofrecer soluciones prácticas. En la inmediatez hay que atacar el corazón financiero.
¿Qué propone, por ejemplo, Andrés Durán, el Chocholo? Yo lo que propongo es una reforma profunda del sistema de prevención del lavado de activos. A veces los extraviados dicen, no, es que solo es la UAFE la que opera en este sentido. Solo es la unidad de análisis financiero. Eso es falso, de falsedad absoluta. Está la UAFE, está la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, están unidades especializadas del Servicio de Rentas Internas, está la Dirección General de Investigación de la Policía Nacional con sus unidades de prevención del lavado de activos, está la Superintendencia de Bancos, está la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, está adicionalmente las oficinas de cumplimiento de las empresas públicas del Ejecutivo, dígase Petroecuador, dígase Selec, dígase Senel. Todas estas tienen que estar articuladas. Les tiro un dato. Lo que quería Rubén Cherres dentro del caso de la mafia albanesa, denominado León de Troya, era lavar activos a través de las compras públicas con las empresas estratégicas del Ejecutivo, Senel, Selec, todas estas empresas. Eso es lo que hay que atacar, generar una coordinación. No lo que hizo el presidente Daniel Novita. ¿Qué hizo Novita? Lo que hizo es meter un artículo, el artículo 16 de la famosa ley antipisos, en la que decía, hay que darle capacidad coactiva a la UAF para que termine siendo un registro civil, que es el registro civil actual, que tienes que pagar para que te den un turno. Eso va a generar en la UAF. Vamos a tener que pagar para que tú no tengas que ser agente de cumplimiento. O lo que pasó con el tema de violentar el debido proceso y que la UAF por sospecha congele los fondos, cuando es el acusador público, o sea, la Fiscalía General del Estado, la que tiene que proceder en la investigación para solicitar al juez la causa correspondiente o la acción correspondiente. Todas esas cosas, con Andrés Durán, el Chocholo, vamos a cambiar de raíz, mis queridos amigos. Bueno, y eso tú lo has hecho gracias a tus trabajos de investigación, que te has especializado un poco en seguirle la pista, porque es complejo seguirle la pista a esas actividades ilícitas, ¿no? Y todo lo que tú estabas mencionando ahora, no sé por qué, no sé si tú lo sabes, pero yo soy de origen italiano. Y en Italia la mafia es una holding que funciona muy bien. Y todo lo que tú estabas describiendo es lo que ha hecho la mafia en Italia, insertarse en el proceso de compras públicas, insertarse en la inversión pública para justamente invertir y lavar su dinero a través de la inversión pública, apropiarse de la cosa pública para sí hacer carretera, pero mal, que terminan en la nada. Y me parece que mucho de lo que estás describiendo es lo que está sucediendo ya aquí en el Ecuador. Pero lo que más me llama la atención es que en la lista de los grupos delictivos organizados, que no me acabo de aprender esa sigla, no exista la camorra, no exista la andrángueda, no exista la mafia albanesa, o sea, no existen, no digo la mamá de Tarzán de las mafias, porque no, pero digo, esas son mafias ya con una capacidad bien grande, que sé que están aquí, y por señales que no las voy a decir aquí, pero yo sé que están aquí, pero no se explicitan, o sea, no se dice que están aquí, pero se dice que está el cartel del Golfo de México, sé que están los grupos mexicanos, pero no se les llama a esos grupos. ¿Por qué será? ¿Qué opinas, Andrés? Que apenas me mencionaste esta interrogante, me hiciste recordar muchas cosas que ya las he publicado. El primer elemento que yo quisiera decir es que la mafia de la Andrángueta tiene un acuerdo con los albaneses. De hecho, han operado de manera conjunta. Y lo que me llama poderosamente la atención es que un señor de nombres Mario Volpi, que tenía y es propietario de la empresa Gianoli, Sociedad Anónima, nombres, apellidos, empresas, porque creo que así se tienen que hacer las denuncias. Yo me hago cargo de lo que digo. Este señor, este propietario, fue procesado en el año 2014 y detenido con una orden incluso de la Interpol en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil. Se demostró que el señor pertenecía a la mafia italiana y que había construido un esquema de empresas para lavar activos en el territorio nacional. Vean lo que también sucedió con holdings de empresas italianas que hacían pizzas y que a través de esas pizzas también lavaban
dólares que provenían de la mafia. También identifiqué los procesos judiciales que tenían los ex socios de la primera dama, entre comillas, porque así le gusta que le nombre, de la esposa del presidente de la República, Lavinia Balbonesi, apellido de origen italiano. Esto lo puede buscar cualquier persona, ¿eh? Ustedes verifican las sociedades, las empresas de las que formaba parte Lavinia Balbonesi y su padre, el señor Balbonesi, y van a lograr identificar que sus socios fueron procesados por delitos de lavado de activos. Sobre esto no ponen atención los medios de comunicación. Yo lo he presentado de manera sistemática en varias entregas. Incluso logramos identificar con un informe reservado de la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que dentro del listado de esas empresas y dentro de un informe que decía la mafia albanesa está lavando en el Ecuador con tales empresas, se hallaron certificados de integración de capital. ¿Qué quiere decir esto? Cuentas bancarias financieras, Muyapa, Kushki, Money, que estaban a nombre de empresas relacionadas con el Banco Bolivariano, que a su vez este banco pertenece a una familia italiana. Entonces, estos no son datos menores. Esto, por presunción, por acto de oficio, la fiscal Diana Salazar, conocida en el bajo mundo como Lady Impericia, tenía que haberse activado, investigar, porque en el Ecuador se están lavando toneladas de millones de dólares. Es dinero ilícito que circula en la economía, dejando a nuestros ecuatorianos sin empleo y dependiendo de lo que acaban de citar, del gota a gota, de la extorsión, de la usura. Nos convierten en presas de ese esquema y de ese sistema para que el dinero ilícito tenga la capacidad de reproducirse, así como la violencia. Y muy bien tú lo decías, mi querida Giovanna, lo que sucedió en Italia con los ayuntamientos que empezaron a lavar los activos de la mafia albanesa en las diferentes regiones, de la mafia italiana en las diferentes regiones. Entonces yo creo que ese es el llamado que tenemos que hacer y nadie discute estos temas. Si nosotros no reformamos la ley para prevenir y erradicar el lavado de activos en el Ecuador, próximamente el gobierno entrante, si no comprende esta situación, que claramente Daniel Noboa no lo va a hacer, y esperamos que Luisa, nuestra futura presidenta de la República, cambie contundentemente esta situación. Si no lo hacemos, este país se nos va a ir al despeñadero, porque la mafia va a terminar secuestrando todas las instituciones públicas y privadas que tenemos en el territorio nacional. Porque además les digo algo, nosotros estamos dolarizados y eso facilita el lavado de activos en el país. Grandes realidades y verdades lo que está diciendo Andrés Durán, pues candidato para la provincia de Pichincha, Distrito 4 para Renovación Total, lista 33, que está en alianza con la Revolución Ciudadana. Daisy, para cerrar ya este Shingalina que pesa 1 tonelada por lo que hemos hablado adentro de este Shingalina, la importancia de tener un bloque dentro de la Asamblea para que se puedan ejecutar estas leyes, o sea, escribirlas, aprobarlas e implementarlas. Sí, realmente, como tú dices, importantísima la información que nos acaba de compartir nuestro amigo Andrés, y sin duda el tener un bloque, la fuerza política más grande del país como es la Revolución Ciudadana, nos va a permitir que frente a la voluntad política que tiene Luisa González, la Asamblea Nacional en su conjunto con el bloque de la Revolución Ciudadana y Reto puedan hacer realidad todas estas propuestas que las estamos planteando a todos los ciudadanos, porque al igual que nos decía Andrés, lo que nosotros estamos buscando es revivir a nuestro Ecuador, no que siga cayendo cada vez más abajo, y sobre todo que estas mafias que estamos hablando se sigan adueñando de nuestro país y la situación económica cada vez más crítica para todos y para todas. Andrés, gracias por tu tiempo, de verdad ha sido interesantísimo. A mí me gustaría seguir hablando contigo de estos temas que son parte de las lecturas que yo hago, porque de verdad son muy interesantes. Pero para cerrar este Shingalina, un mensaje final, aunque tú ya lo has dicho, o sea, es clara la cosa, aquí hay que atacar al corazón de la bestia
de esta bestia que es este holding público-privado que se llama Ecuador, porque ya hablar de Estado es un poco un concepto obsoleto en esta nueva dinámica delictiva. Pero ¿cuál sería el mensaje final? El mensaje final, mis queridos amigos, mi querida Giovanna, mi querida Daisy, es que perdamos el miedo. Perdónenme la expresión, pero hay que desahuevarse. Hay que salir a luchar y a frentear esta situación. No podemos permitir que el país se lo lleven las mafias. No podemos permitir que el país se lo lleven los criminales. No podemos permitir que este país sea gobernado por pseudo empresarios. Así es como tengo que andar, con chaleco antibalas. Esto no es normal. Esto no está bien. No tenemos que normalizar la violencia. Estoy dentro de un sistema de protección de víctimas y testigos. Miles de hermanos están dentro de este sistema y padecen el abandono absoluto del Estado ecuatoriano. Hay que devolverle la esperanza a la gente. Hay que recuperar esta patria tan sagrada, tan amada. Una tierra de 4 mundos que nos tiene que convocar a los honestos, a los sinceros, a los patriotas, a los de manos limpias, a recuperar esta patria. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje. Y sobre todo a romper este miedo. Mira, si hay una característica fundamental de todos los ecuatorianos, seas alto, seas chiquito, seas flaco, seas gordito, seas moreno, seas negro, seas indígena, indio, color centavo, lo que sea, hay una característica fundamental: el ecuatoriano no se ahueva. Nosotros somos ecuatorianos, no nos ahuevamos a esta situación, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, y si tenemos que consagrar la vida por la patria, lo vamos a hacer sin miedo, sin prurito, sin temor, con la frente en alto y mirando a los ojos y diciéndole al pueblo ecuatoriano que es momento de revivir el país. Les agradezco mucho por el espacio, queridas compañeras. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Andrés, a ti por el espacio. Mis disculpas, estoy un poco afectada a la garganta. Sin embargo, muy feliz y muy contenta de haber compartido este espacio para que todos los ciudadanos que nos están viendo, que nos van a ver más adelante, pues puedan entender y conocer un poco más sobre esta realidad que, como bien lo decía Andrés, lamentablemente los medios de comunicación no lo dicen. Y por eso es que tenemos ahora estos medios alternativos para que la gente genere conciencia y en estas próximas elecciones no se equivoquen. Todito 533. Hasta el próximo episodio de Shingalina. Chao, chao.